Amigos aficionados a la hípica, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy Hípico, el programa, el espacio de Juega en Línea Perú, donde vamos a conocer la faceta hípica, la faceta tal vez poco conocida de muchos personajes y personalidades que destacan en otras disciplinas. Y en esta ocasión nos visita un comentarista deportivo, exjugador, persona muy apasionada del fútbol y conocedora también de este deporte, pero que comparte una afición en común. Es aficionado a las carreras de caballos. Roberto Titín Drago está con nosotros. Titín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Néstor, un gustazo estar contigo. Qué bonito que tengas este programa, porque este programa, digamos, envuelve dos aficiones que son parecidas, que son de pasión. Seguro que sí. Y como ya lo hemos visto en anteriores episodios, la hípica y el fútbol, como tú bien lo dices, tienen esa pasión en común, y no son pocos los aficionados a la hípica que están también en el fútbol, y podemos decir que viceversa. Y hay muchas anécdotas y hay mucha gente conocida en eso, ¿no? O sea que podemos desarrollar rápidamente 1000 anécdotas, muchísimas que yo tengo. Fútbol con hípica, ¿no? ¿Cómo empieza tu afición por la hípica, Titín? Yo creo que en mí, desde que nazco, ya tenía el gen del fútbol y de la hípica juntos. Lo curioso es que yo a los 3 años tengo una foto montado en un caballo en el estudio de Carquín Pianesi, ¿Ya? el tío de Lalo Pianesi, hermano de Tito Pianesi, donde mi papá Tito paraba todo el día en San Felipe, en un caballo del Estudio Mir de mi padrino Lucho Miranda, que se llamaba Destroyer. Entonces, 3 años. Y después ya yo tengo fotos de entrenamientos de municipal cuando mi papá me llevaba, cuando estaba Juan Valdivieso y todo, probablemente a los 5 o 6 años. Entonces ya puedo decir que yo primero... Eran los caballos antes que la hípica. Exacto, con un gen doble, ¿no? Y ahí eso lo hemos mantenido paralelo, como fue mi viejo y como lo hemos tenido nosotros, ¿no? Tu papá, el gran Tito Drago, recordado por siempre, una leyenda del fútbol, gran aficionado a las carreras de caballos. Él funda el Estuto y la Caballeriza Tito. Efectivamente, ¿hace cuánto tiempo? El Estuto Tito realmente se funda en el año 1955. Uh-huh. Chequeamos los libros de la Asociación de Propietarios con JJ Esquerre, que es toda una leyenda en ese tipo de... Y la información data que es 1955. No han sido ininterrumpidos como otros estuts, como el Porvenir, como el de Pepito Simón y todo. Y lo reaperturamos después de varias, por los 80, con mi hermano Miguel. 85, 86, dijimos, y de ahí tiene continuidad el estut. O sea, pero hace 70 años se fundó el Estutito. Del año 55. Fundado en el año 55, con toda seguridad. ¿Y cuántos caballos que puedas recordar emblemáticos que han pasado por ahí, los nombres? Bueno, de la época en que no ha estado, digamos, mi viejo en una época, y en la nuestra, emblemáticos caballos como Chinofino, que llegamos a ganar 16, 17 carreras, y Holanda de Rosario, que era la Yoqueta, ganó como 8 carreras, 9 carreras con él. Otro caballo emblemático, Carlos V, el goleador, que lo corría el hijo de Volador, Fajardo. Uh-huh. Después teníamos Ishi, uno que corrió velocidad, panorámica, prendida. Y ahí fuimos llegando Simeone, un caballo y muchos caballos siempre pegados por la amistad que hay con el Aras Rancho Fátima, ¿no? Y hemos llegado hasta lo último que hemos tenido, Miss Prom, hemos tenido Admiral Sidney, y llegamos pues ahora último a la actualidad, hoy 2025, con esta yeguita Salvina, ¿no? Tú has comentado muchísimos partidos de fútbol. Te traigo un poquito más al momento actual de comentarista, analista de partidos de fútbol. ¿En algún momento has analizado así, profesionalmente hablando, digamos, carreras de caballos, Titín? No, yo... ¿Te has animado a hacerlo? No, pero en el off record
Yo soy amigo pues de los Sarmiento, de Carlos, tuyo, de Daniel, de Pepito Dagme. ¿Por qué? Porque es la historia, nos conocemos de años y a veces se nos da pues por comentar y analizar una determinada carrera, ¿no? Porque uno tiene pues la línea de tiempo que te dicen que el cajón 1, que el cajón de afuera, que la pista, o sea, hay elementos como hacer, no somos autoridad, hay muchos, pero en esto que hablas de comentario te lanzo la primera anécdota buenísima. Tú has tenido a Jorge Kiefer acá, mi socio, porque él me dice socio, viejo socio, y con él pues jugamos los valecitos, las cuadras, y estábamos transmitiendo un partido de fútbol estelar a 3 de la tarde o 4 de la tarde en la televisión, y en ese momento cuando ya yo tenía el celular abajo y escuchábamos a don Raúl Serrano. Ajá. En el programa. El locutor, el famoso locutor. Entonces yo le daba la señal cuando ya estaban adentro el partidor y Jorge, y le dábamos pase al reportero. A ver, a ver qué para pasa. Claro, para que hable el reportero y podamos. Y en esa se nos va el volumen. O sea, en lugar de ponerlo, te estoy hablando hace años, pues, entonces no había la tecnología de ahora, y de pronto sale y se da la largada, que no sé qué, en pleno programa tuvimos que apagarlo, nos llamaron la atención. Pues es una anécdota tremendamente linda, importante, que nos pasó con Jorge. Pero a eso llega la pasión y la afición por las carreras. Bueno, yo ahí valoro esas anécdotas que contaban de mi papá, con mi tío Toto Terry, que mi tío Toto Terry fue en un momento periodista, entre comillas, del diario Expreso. Cuando había el palco de periodistas, claro, él iba ya al hipódromo de Monterrico y bueno, tenía la columna hípica, se la hacían seguramente, pero era para que pudiera ir ahí al hipódromo. Y valoro esas anécdotas que decían que Tito y Toto se escapaban de los partidos, se hacían... ¿Era verdad eso? Porque hay una leyenda negra, digamos, para la gente que no lo ha escuchado. Tú nos dirás si es verdad, si es una leyenda negra o si realmente pasó, que en algún momento tu papá y Toto en un clásico Muniu se hicieron expulsar para irse al hipódromo de San Felipe a ver una carrera. Ahí eso es cierto. Lo que sí te puedo contar ¿Pasó? Ha pasado, pero yo estuve de testigo en una anécdota para que veas la pasión y lo hípico que eran ambos, en un partido Muni U, que Toto jugaba por la U y mi viejo por el Muni, cuando yo tendría pues 6 años, pues yo 51, por ahí por el 58, 59 más o menos, un Muni, estadio lleno, y se habían puesto de acuerdo. Corría un caballo, creo que de ellos o alguien conocido, y Augusto Ferrando, muy amigo de mi papá, muy amigo, casi como hermano, él, Pocho, los Pianesi, en fin, le dice: yo voy a decir en la radio, bandera, no sé qué cosa, para que estén atentos, y habían tramado todo. Una señal. Era una señal, y el utilero de Municipal, el tío Espinosa, Arequipa, yo estaba en la banca, no eran las bancas como ahora, era diferente, no habían suplentes, era otra época futbolística, entonces había más facilidades. Yo estaba en la banca viendo a mi papá jugar, y Arequipa, que le decían Arequipa, a Espinosa, tenía un radio grande y lo tenía prendido con esas pilas grandazas, Néstor, así, ¿no? Y entonces él escucha la señal que dice Ferrando, ya están entrando al partido, bandera arriba. Entonces, un silbido, se meten a los dos a la cancha, y entonces veo que mi papá sale rengueando, lesionado. Y yo miro, pues, chiquillo, 6 años, 7 años, y se pone en la raya te estoy hablando de Occidente, ¿ah? ¿Ya? Y sale a la raya, y no había cambios, y no había como ahora, y se acerca él y lleva pues envuelto en una toalla la radio. Y después yo entendí todo es una obra de teatro. Se acerca Toto como para preguntar qué pasó, le hace qué pasó, y entre los dos se escucha la carrera con el estadio lleno. Yo he sido, y después me la cuentan a mí. O sea, imagínate, pues, de esa época, ya, eso es un extremo
Pero fanáticos, pero así, a ese nivel. A ese nivel. Mi viejo, cuando tenía la tienda en Lima, a veces que cuando habían las agencias y estaba atendiendo sábado en la tarde un par de veces el barrio de Moquegua, donde teníamos la tienda, un barrio bravo, pero ahí respetaban la tienda, la casa de Fortito Drago, y a veces quería irse a jugar los valetriples, pues, porque eran agencias, y se iba y dejaba la tienda abierta 20 minutos, 25 minutos, y la gente del barrio cuidaba o sea, eso, digamos, ya no lo ves ahora. Claro que sí. Entonces ya nosotros lo hemos heredado con pasión. Yo me he venido directamente, yo tengo una anécdota con un caballo que teníamos con los hermanos Sarmiento. Yo venía del estadio de una transmisión, escuché la carrera y ya no llegué. Una yegua que vino del Estú, Doña Licha, y ganó, y a mí me agarra ya la carrera casi en el trébol. Ya. Entonces ya no pude llegar y hablando con ellos para la foto, que se demore la foto, que no sé qué, sacaron el caballo a la yegua, la volvieron a dar la vuelta, el juez de pago. Esperaron a que llegara, para la foto. La fotografía. ¿Ya? Pero bueno, son cosas pues, y mil anécdotas, gente de fútbol, pero pegado a una hípica buena, sana, con historias pues de ser pata de preparadores. Mi viejo, yo iba, por ejemplo, antes Néstor, la polla se jugaba los sábados, las carreras terminaban los sábados a las 6 de la tarde y se reunía una gran mancha en el Estú, que es el número 1, que tiene, creo, Coco Salas, me parece, el número 1, pero ese era el Estú del San Esteban, y el 2 era del Quaker State. Estamos hablando cuando recién fundado Monterrico, entre 60 y 70, era San Esteban, y el 2 era Quaker State. Y ahí se reunían y hacían la polla. Carquín, Pianesi, Tito Pianesi, que era más el papá de Lalo, Roberto Castelli, que aún vivía, Lucho Palma, el papá de Lucho Quimper, el papá de Lalo Hernández. Era toda una patota, ¿no? Era una mancha muy... Y todos hacían las pollas, el mono Pedrechi, que era Verdejo, que era jinete, el flaco Atala. O sea, yo he visto esa gente, he estado ahí, entonces ahí escuchas historias de la hípica y todo. Y es interesante porque tú mencionas, por ejemplo, el tema de la polla, que es un término que todavía se utiliza mucho y empieza con el tema de la hípica y se adapta al fútbol, ¿verdad? La jugada de la polla. El tema de la famosa frase, le hizo el vale, sí, es por el vale triple de la carrera de caballo. Que después ya se convierte en jerga futbolística de hat-trick y claro, ya va cambiando la época. Incluso hoy en día el derby es una palabra que viene del derby de Epsom, que es el de la carrera de caballos más antigua del mundo. Y los derbis en Inglaterra le llaman pues a los Manchester. Claro. Es el derby de Inglaterra, y tú dices, ¿qué carrera? No, es el derby del fútbol. O sea, claro, hay una similitud en muchos conceptos entre una cosa y otra cosa, pues, ¿no? Entre la hípica y el fútbol. Pero como te digo, a mí me ha dado mucho. Yo tengo conocimientos de jinetes, de carreras lindas y todo, y lo hemos trasladado y lo feliz de la vida, ¿no? Antes de irnos al primer corte, Titín, se juntan mucho los futboleros, digamos, los aficionados al fútbol en el hipódromo. Hacen grupos también entre ustedes, porque cuando yo al hipódromo veo la mesa de ustedes y comparten, pueden haber sido rivales en la cancha, pero son muy amigos también en el... Bueno, las épocas han cambiado, Néstor, pero todavía subsiste Alfredo, Jorge, que no es futbolista, pero es un futbolero tremendo comentarista. Pero antes, los martes y jueves, en las carreras de noche, iba mucha gente de fútbol. Te comentaba antes de Julio Meléndez, de Cholo Sierra, de Julio Luna, que a lo mejor a oídos de alguien ahora no tiene, pero eran referentes del fútbol de los 70 y 80. Referentes, ¿no? Entonces, después entra la época de Chemo, claro, después viene Claudio, y se van formando Gruñol, ¿no? Ahora, digamos, con la tecnología a veces no ves tanto, pero sí subsiste esa mesa donde está Alfredo, Jorge, y cuando vamos nosotros con mis hermanos también es otra, ¿no?
Bueno, vamos a un primer corte, una pequeña pausa aquí en Yo Soy Hípico. Seguimos conversando con el gran Titín Drago. Segundo bloque del programa de Yo Soy Hípico, estamos conversando con el gran Titín Drago. Hemos estado hablando, Titín, de la época casi de oro, digamos, en la hípica, y siempre el fútbol ahí, ¿no? Como un gran amigo, un hermano, digamos, de la afición de las carreras de caballos. Y en el presente eso no ha habido ningún tipo de divorcio, ninguna enemistad, por el contrario. No, porque en el bloque anterior nos olvidamos, el Chino Rivera, Mickey Rospigliosi, Philly Butters, mucha gente hípica, Alberto del Solar, no el Prepa, sino Alberto del Solar, que jugaba en Cristal, muy amigo de mi papá. El Beco iba también. El Beco iba. O sea, estamos hablando, pues, yo puedo hablar una época de oro de lo que es Monterrico, aproximándose al 70 hasta los 80 y tantos. Cuando ya viene una situación política, ya no hay carreras de noche, claro, hay un cambio. Pero esa época, pues, la época de Flor del Loto, de Santorín, de jinetes, había fulbito los días viernes. Las carreras eran martes, jueves, sábado y domingo, y los viernes se juntaba. Hemos jugado fulbito con el Conejo Ranilla, con Pradito el Mayor, con Aníbal, con Remache. Jorge Chávez, hablamos de los grandes jinetes peruanos. Se hacía unos fulbitos o en el centro de esparcimiento o en la Pelusa al frente. Ahí se adaptaba una cancha de fulbito y lo conseguía Alberto del Solar. Entonces yo tengo muchísimos fulbitos con gente de esa época, con jinetes, claro, preparadores que jugaban. Te traigo un poco más a la época moderna a Titín, contándole además a la gente que Titín fue presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, ha sido dirigente hípico también. En la época actual, hace claro, 7 años. Nos tocó la época más brava porque vino la pandemia y fue una época muy difícil. Y bueno, lo importante es que la asociación no quebró y recuperamos el terreno, que es, digamos, el mejor legado que le podemos. Hay un terreno que debe estar costando entre 7 y 8 millones de dólares, que en cualquier momento ya está la posesión, está la propiedad, falta la última etapa de la posesión, que eso es ya mucho más fácil, y eso es para la hípica, para los propietarios de caballos. ¿Tú cómo ves como un hípico de larga data, que prácticamente nació en el mundo de la hípica? ¿Cómo ves ahora con los cambios tecnológicos, con esta nueva generación que hay, que está mucho más metida en Internet, que a través de juego en línea puede ver carreras internacionales? ¿Cómo ves la hípica o cómo la vislumbras para ese mercado, Titín? Que tendrían que ser captados con los juegos en línea, en hípica, instruir a la gente, hacer una inversión de publicidad, porque hay un mercado potencial bueno. Volver a quitarle a las apuestas deportivas propiamente, que no son hípicas, lo que en algún momento las apuestas hípicas se quedaron un poquito en el tiempo, y ahora con la aparición de los juegos en líneas, y qué bien lo que tú estás comentando, que pudiesen ser captados y poder nivelar, porque hay un gran porcentaje de juego que se tiene que hacer en línea para que pueda subsistir, el promedio, el costo, ¿no? El costo-beneficio de lo que es la hípica como apuesta. Pero para que eso te dé, hay que meter también el tema de afición. Claro. Hay que, a las dos cosas en paralelo, ¿no? O sea, hay un tema educativo también, ¿no? Enseñar a la gente sobre hípica. Exacto, hacer tours directamente relacionados con conocimientos de qué son las apuestas, pero en vivo, ahí, directo, y hacerlo, ¿no? O sea, y qué beneficios puede tener, sobre todo en apuestas que te duran un minuto, Néstor. Claro. O si juegas una dupleta en 2 carreras, 1 minuto más 1 minuto, por decir un promedio, y qué beneficios puedes tener, ¿no? Instruir un poquito a la gente, porque la hípica siempre ha predominado. El hipódromo de Monterrico se construyó en base
a las apuestas, a lo que dejó la famosa polla. Eso es historia. ¿Por qué no hacerlo ahora para recuperar el nivel? O sea, ahora hay mucha gente, muchos juegos en línea, como tú estás diciendo acá mismo en tu programa, hay, digamos, la opción y la oportunidad de hacerlo, pero es un trabajo que es un poquito de hormiga, que necesita un poquito de marketing, un poquito de historia, un poquito de ejemplos para poder hacer y recuperar ese mundo, ¿no? Claro, claro que sí. Titín, volviendo un poco al tema ya personal, antes de pasar a nuestro bloque de preguntas ping-pong, nos contabas de la afición de alguna manera heredada de parte de tu papá. ¿Tú se la has heredado a tus hijos? Emilia, la talentosísima actriz nacional, sí, tu hija, Emilia Drago, ¿es aficionada a los caballos? Ella sí. Lo que pasa es que sus actividades no le permiten estar, pero van cuando corren los caballos. Tengo un nieto que es muy hípico, dos nietos, uno que vive en Estados Unidos, que no se pierde ninguna carrera de los caballos nuestros, que cuando hemos tenido, y el hijo de Ignacio, que es el que me acompaña, que está acá, que sí ha heredado esa afición, ¿no? O sea, tenemos a su Tito para largo. Sí, yo creo que sí, porque están ellos, es un nieto que tiene 5 para 6 años, y la vez pasada cuando ganó Salvina, yo estaba en el herraje y me llamó, he visto la carrera por televisión que ha ganado y pasó por afuera, y una nieta, hija de Emilia, también me dio la explicación de la carrera. O sea, sí hay afición. Qué bueno, Titín. Bueno, ha estado con nosotros Roberto Titín Drago. Vamos al último corte, a la última pausa de Yo Soy Hípico, y regresamos con las preguntas ping-pong. Estamos en Yo Soy Hípico, último bloque, preguntas ping-pong con el gran Roberto Titín Drago, agradeciéndole a Titín que nos haya acompañado en este episodio. Titín, arranquemos. ¿Tu caballo favorito? Mi caballo favorito propio, Chino Fino, un cariño enorme. Corría las 2 pistas, corría corto, corría largo. Ganarse 15, 16 carreras con un caballo que no era clasiquero, para nosotros es el engreído para mí. Y de los demás que yo he visto, Santorín. ¿Fútbol o hípica? Bueno, empate. Empate. Son dos cosas que uno las lleva en la sangre y tiene sus momentos. Yo me relajo mirando las carreras, leyendo el estudio de su polla y viendo partidos y haciendo mis comentarios. O sea, lo tengo ahí, lo distribuyo bien. ¿El mejor futbolista que viste? Que vi, Pelé, pero con el que jugué, el Cholo Sotil. Ajá. ¿Y el mejor jinete que viste? Arturo Morales. Arturo Morales era un genio de la conducción, ¿no? Hay muchos, pero si me dices uno, me quedo con Tulo. ¿Y el mejor jinete con el que jugaste? Porque has jugado partiditos de fulbito. El Conejo Ranilla, que jugaba muy bien, de los que habíamos en esas pichangas de los 70, 80. Una carrera que te haya emocionado, posiblemente hasta las lágrimas, ¿ha habido alguna? Bueno, porque uno grita con las carreras. Claro, y es una pasión. La narración de Augusto cuando es Santorín, que es una carrera que la gana largamente, pero le da tal emoción, porque tú ves y no te pares, negrito, y no se iba a parar porque ganaba por media cuadra, pero claro. Y una carrera que vi que me marcó fue Snowboard, cuando ganó una carrera por casi 50 metros. Y una carrera que vimos a la yegua de Jorge Nicolini y Madame X, que digamos ahí todo el mundo se dio cuenta cómo le daba vueltas a la cola. ¿Verdad? Entonces son cosas que tienes marcadas, ¿no? ¿Y un gol que te haya emocionado? Un gol, mi hermano Jaime, en un clásico, jugando por la U, en Alianza, en el Estadio Alianza, le hizo a Caico. Un gol mío, casualmente también a Caico, jugando por Chalaco, que era un equipo totalmente hípico, todos eran hípicos. Al mismo Caico, jugando por Chalaco, en un partido que le ganamos 3-2 en Matute. ¿Qué caballo te hubiera gustado tener en el stud? ¿O un caballo que haya sido hincha y que te hubiera gustado que luzca los colores del estutito?
Bueno, ha habido varios. Cuando conversábamos con Claudio, por ejemplo, tener a Müller era un lujo, era un caballo completo, ¿no? Claro. Digamos, es lo que uno dice, como si eres entrenador, me gustaría tener a este jugador en mi equipo, ¿no? Claro. Claro. Por ejemplo, Betín, por ejemplo, en esa época, un millero que no te fallaba. Fallaba nunca. Claro. ¿Un estadio de fútbol favorito o tu estadio de fútbol favorito? El estadio favorito para mí, increíblemente, aparte del Nacional, que he tenido pues, épocas gloriosas como jugador, tengo el mejor recuerdo del Miguel Grau porque yo campeono con el Boys ahí, entonces tengo el recuerdo de la gente, la vivencia de esos 3-4 meses de la campaña del 2009 con el Boys. Y la última, un hipódromo que te gustaría conocer. Bueno, el Ascot en Inglaterra. En Inglaterra. Claro, digamos, es la cuna de la hípica, ¿no? Porque acá tenemos hipódromos emblemáticos, Rinconada, que sí lo conozco, los hipódromos de Argentina, que lo conocemos, Maroñas, que también lo conocemos, pero creo que en Estados Unidos cambian un poquito las sedes. Ajá. Son las carreras las que marcan, pero Ascot sí me gustaría como hipódromo verlo. Bueno, Titín, muchísimas gracias por estar en este episodio de Yo Soy Hípico. Y nada, tus palabras finales para todo. No, agradecerte y aplaudo y apoyo esta iniciativa que tú tienes de este programa y de que estos juegos en línea, que finalmente es la esencia de que debemos nosotros impulsar y acompañar en esta aventura de renacer de la hípica, por decir algo, ¿no? Que vuelva a tomar esa fuerza que todos queremos. Te felicito, yo encantado en cualquier momento para seguir con las anécdotas y las cosas, ¿no? Hacer una mesa redonda, de repente te doy la idea, Claro. con 3-4 hípicos, un programa donde esté Jorge, el Chino Rivera, Juan Diego, en fin, varias gente hípica, y ahí vas a ver que salen mucho más ideas y aportes. Vamos a tomarte la palabra. Y a ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio y nos reencontramos la próxima semana con alguien más para que nos cuente qué es hípico.